El sol azotaba implacable las calles de Tepatitlán, haciendo que el asfalto se ablandara bajo los pies de los ocasionales transeúntes. Librada Coatl abrió la puerta de su tienda, Belleza Divina, exactamente a las 9 de la mañana, como había hecho todos los días laborables durante los últimos 7 años. Hoy era martes, un día normalmente tranquilo, pero Librada nunca se permitía bajar el ritmo. A sus 38 años, ya conocía el valor de la constancia y el trabajo duro. Lo primero que hizo fue revisar las vitrinas. Ni una mota de polvo ni una huella dactilar estropeaban la visión de los frascos y tubos elegantemente dispuestos. A continuación, Librada hizo recuento de la caja, conciliando cuidadosamente el efectivo con la recaudación de ayer. No se le escapó ni un solo peso. Esta pedantería era algo de lo que se enorgullecía. Este era su pequeño pero seguro mundo, creado con sus propias manos. El timbre de la puerta tintineó. «Buenos días, señora Librada». Ramona, su primera clienta del día, se plantó en el umbral. «Buenos días, Ramona. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Librada esbozó su sonrisa profesional. «Necesito esa crema que me recomendaste la última vez. A mi marido le gustó mucho. En mí, por supuesto». Ramona guiñó un ojo. Librada asintió, sacando el producto deseado de la estantería. «Toma, el último frasco. No espero un nuevo lote hasta dentro de una semana. Estás de suerte». «Oh, me llevaré 2 entonces. Guardarás un poco para mí, ¿verdad?» La voz de Ramona era suplicante. «Claro, siempre para ti», anotó Librada en su libro de pedidos. El día transcurrió como de costumbre. Hacia las 5, Socorro, la hermana pequeña de Librada, pasó por la tienda. A sus 34 años, seguía teniendo la actitud despreocupada que Librada había perdido hacía tiempo. «Hermana, prepárate, que te recojo pronto», exclamó Socorro, llenando el espacio de la tienda con su energía. Librada negó con la cabeza. «No cierro hasta las 6. Vamos, es martes. ¿Quién más va a venir aquí? Mamá ha hecho chili en nogada, tu favorito. Y quiere hablar con las 2». Librada dudó. Socorro tenía razón. Era poco probable que hubiera clientes en la hora que quedaba, y una visita a su madre podría levantarle el ánimo. Además, era probable que Baltasar volviera a casa sombrío y distante. «De acuerdo, deme 10 minutos», aceptó Librada. Cerró la tienda y comprobó cuidadosamente las cerraduras y el sistema de alarma. Este pequeño negocio era su creación, su seguro en un mundo impredecible. Sobre todo ahora que la empresa de transportes de Baltasar estaba al borde de la quiebra. Socorro y ella subieron al destartalado Volkswagen de su hermana. Era evidente que el coche necesitaba reparaciones, pero Socorro siempre se había tomado esas cosas a la ligera. «¿Cómo está Baltasar?», preguntó Socorro, maniobrando entre el denso tráfico vespertino. Librada se volvió hacia la ventana. «Lo mismo de siempre. Se levanta deprimido, se va a trabajar, vuelve aún más deprimido. Casi nunca me habla». «¿Lleva así 2 años?» «Casi 3», respondió Librada en voz baja. «¿Y sigues con él? ¿Después de todo lo que te dijo el año pasado?» Librada suspiró. Se disculpó, Socorro. Y solo fue una vez, cuando bebió demasiado en la fiesta de empresa. Baltasar no es un hombre malo, solo, roto. Su negocio era toda su vida. Socorro resopló. «Eres demasiado amable con él, hermana. Siempre lo has sido». La casa de su madre estaba en un viejo barrio de la ciudad donde las calles eran estrechas y las casas estaban muy apretadas unas contra otras. El edificio de 2 plantas, con su fachada descolorida y las rejas de hierro forjado en las ventanas, tenía el mismo aspecto que 20 años atrás, cuando las hermanas aún vivían allí. Yvonne Cole recibió a sus hijas en la puerta. A sus 65 años, conservaba una majestuosidad y una claridad de visión sorprendentes. Llevaba el pelo negro, apenas teñido de gris, recogido en un moño severo, y su vestido oscuro acentuaba su esbelta figura. «Por fin», dijo en lugar de saludar. «El chili se enfría». La cena era en la espaciosa cocina, donde todo había permanecido igual desde la muerte de su padre, 15 años atrás. Las mismas cortinas descoloridas, la misma pesada mesa de roble, la misma vajilla de loza gruesa. «¿Cómo está tu tienda, Librada?», preguntó Yvonne, dejando la comida de sus hijas. «Bien, mamá. Los beneficios han subido un 15% este mes». «¿Por fin has empezado a escuchar mis consejos y has traído más productos para los jóvenes?». Librada negó con la cabeza. «No,
Solo he ampliado la línea de productos para el cuidado del cabello. Siempre hay demanda en nuestro clima. Yvonne apretó los labios. Estás siendo demasiado cauta. Los negocios son un riesgo. No todo el mundo puede permitirse correr riesgos, mamá, replicó librada en voz baja. ¿Y cómo está Baltasar? ¿Todavía jugando el papel de víctima? Yvonne nunca se había caracterizado por su tacto. Librada dejó el tenedor a un lado. No está jugando, mamá. Lo está pasando muy mal. Su empresa lleva 3 años con pérdidas y él no hace nada para cambiarlo, la interrumpió Yvonne. Si tu padre tratara así los negocios, hace tiempo que estaríamos todos en la calle. Baltasar no es padre, objetó Librada. Y los tiempos son diferentes. La competencia es más feroz. Y la gente sigue siendo la misma, replicó Yvonne. Los débiles y los fuertes. Tu marido ha decidido ser el débil. Mamá, Socorro se indignó. No todo el mundo puede ser tan despiadado como tú. Yvonne miró con dureza a su hija menor. La crueldad no tiene nada que ver, se trata de supervivencia. Me quedé sola con 2 hijas y las deudas de tu padre. ¿Y qué? ¿Me rendí? No. Tuve 3 trabajos, pero os crié y pagué a mis acreedores. Librada se sabía la historia de memoria. Su madre la repetía cada vez que no estaba satisfecha con las decisiones de sus hijas, especialmente sus elecciones. Baltasar lo está intentando, mamá. Va a reuniones en busca de nuevos clientes. Y vuelve a casa con las manos vacías y la cara amargada. Terminó Yvonne por ella. ¿Sabes lo que me dijo Raúl Soler la semana pasada? Que vio a tu marido en el bar El Cantinero a plena luz del día. Y no es la primera vez. Librada se puso pálida. Raúl era un viejo amigo de su familia y el dueño de un pequeño hotel no muy lejos de la oficina de Baltasar. No tenía motivos para mentir. Tal vez fuera una reunión de negocios, dijo insegura. Yvonne negó con la cabeza. Las reuniones de negocios no se celebran con una botella de tequila sobre la mesa. Estás haciendo la vista gorda ante lo obvio, Librada. Siempre lo has hecho. Después de cenar, mientras Socorro y ella fregaban los platos, su hermana preguntó en voz baja. ¿Es verdad lo que dijo mamá de Baltasar? Librada limpió su plato con tanto cuidado como si su vida dependiera de ello. No lo sé, Socorro. Dice que va a reuniones, que intenta salvar la empresa. Pero tú no le crees. No era una pregunta. Librada dejó el plato en la estantería. Quiero creer, pero a veces huele a alcohol cuando vuelve. Y se pone de mal humor si le pregunto por el trabajo. Socorro pasó el brazo por los hombros de su hermana. Te mereces algo mejor, Librada. Siempre lo has hecho. Librada llegó a casa sobre las 10 de la noche. La casa estaba oscura y silenciosa. Librada encendió la luz del pasillo y escuchó. Ni un sonido provenía del estudio de Baltasar. ¿Baltasar?, gritó, quitándose los zapatos. No obtuvo respuesta. Librada subió al primer piso y se asomó al dormitorio. Vacío. Volvió a bajar y abrió con cautela la puerta del estudio. Baltasar estaba sentado en su escritorio en total oscuridad. Delante de él había un vaso de líquido ámbar. Whisky, su bebida favorita últimamente. ¿Por qué estás sentado a oscuras?, preguntó Librada, encendiendo la luz. Baltasar parpadeó, acostumbrándose a la claridad. Seguía siendo un hombre apuesto de unos 40 años, alto, con rasgos faciales correctos y sagaces ojos marrones. Pero los últimos años habían dejado su huella. Las arrugas se habían hecho más profundas y habían aparecido mechones grises en su pelo negro. Es más fácil para mí pensar de esta manera, respondió, dando un sorbo a su vaso. ¿Sobre qué? Librada se acercó, pero no demasiado. Últimamente, a Baltasar no le gustaba que violaran su espacio personal. Sobre cómo arreglar las cosas. Su voz sonaba cansada. Nos queda una última oportunidad para mantener la empresa a flote. Mañana tenemos una reunión con un posible inversor. Librada sintió que la esperanza parpadeaba en su pecho. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Quién es el inversor? Ernesto Carrillo. Se dedica a la logística en los estados del norte. ¿Y crees que estará de acuerdo? Baltasar se encogió de hombros. No lo creo. Las posibilidades son escasas, pero es lo único que nos queda. Librada le puso suavemente una mano en el hombro. Creo en ti, Baltasar. Siempre lo he hecho. Él cubrió su mano con la suya, pero no la miró a los ojos. Gracias, pero a veces la fe no es suficiente.
Aquella noche, Librada no pudo dormir durante mucho tiempo. A su lado, Baltasar daba vueltas en un sueño agitado, murmurando algo. Por la mañana, Baltasar ya estaba vestido cuando Librada despertó. Se estaba abrochando los gemelos de la camisa, unos caros gemelos de oro, regalo de Librada por su 5º aniversario de boda. Hacía mucho tiempo que no los veía. «¿Llevas gemelos?», comentó ella sentándose en la cama. «Es un gran día», respondió Baltasar ajustándose la corbata. «Hay que dar una buena impresión». Su voz sonaba diferente, más firme, más segura. Librada sonrió. «Lo harás bien». «Lo sé». Baltasar por fin la miró y sonrió también, por primera vez en mucho tiempo. «Quizá tengas razón. Quizá hoy cambie todo». Cuando se fue, Librada se levantó y comenzó a prepararse para el trabajo del día. Hoy tenía previsto encargar un nuevo cargamento de mercancías, artículos más caros, de primera calidad. Había pospuesto esta decisión durante muchos meses, temerosa de correr riesgos. Pero hoy, por alguna razón, el riesgo parecía justificado. El día en la tienda pasó como un borrón. Librada atendía a los clientes, sonreía, daba consejos, pero sus pensamientos estaban con Baltasar. ¿Cómo iba la reunión? ¿Consiguió convencer a Ernesto Carrillo? ¿Y si todo fracasaba? Hacia las 3 de la tarde sonó su teléfono. El número de Baltasar. ¿Sí? Su voz temblaba de tensión. «Librada». La voz de Baltasar sonaba extraña, como si contuviera la emoción. «Ha accedido. Carrillo ha accedido a invertir». Librada sintió que se le levantaban las piernas. Se hundió en una silla detrás del mostrador. «¿En serio? Es genial». «No es solo una inversión», continuó Baltasar. La emoción resonaba ahora en su voz. «Nos ha ofrecido una sociedad, al 50%, su dinero, mi experiencia, y tiene contratos, Librada, grandes contratos con fabricantes del norte». «Oh, Baltasar, estoy tan feliz por ti». «Por nosotros, Librada, por nosotros. Volaré a Monterrey con él esta noche. Necesito discutir los detalles con sus socios. Vuelvo en 2 días». «¿Tan pronto? Pero podría preparar una cena de celebración». «Lo celebraremos cuando vuelva, con champán y ostras». Después de la llamada, Librada cerró la tienda antes de lo habitual. Quería estar sola, asimilar la noticia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. Esperanza de verdad, no la desesperada espera de un milagro con la que había vivido los últimos años. En casa, marcó el número de Socorro. «Baltasar ha encontrado un inversor», le dijo en lugar de saludarla. «¿De verdad?». Podía oír la sorpresa en la voz de su hermana. «Sí, un empresario del norte, Ernesto Carrillo, me ofreció una sociedad». «¿Y le crees? Después de todos esos negocios prometedores que no llegaron a nada». Librada suspiró. «Esta vez es diferente, Socorro. Baltasar ya está volando a Monterrey con el tal Carrillo. Estarán discutiendo los detalles con los socios». Espero que tengas razón». Socorro aún podía oír la duda en su voz. «Por tu bien. Gracias. Es que siento que las cosas por fin van a mejorar. Rezaré por eso, hermanita». Los siguientes 2 días se arrastraron agonizantemente lento. Baltasar llamó algunas veces, pero las conversaciones fueron breves. Estaba ocupado con reuniones. En su voz, Librada percibía una energía que no había estado allí en mucho tiempo. Cuando Baltasar regresó por fin, era un hombre diferente. De pie en la puerta, con una bolsa de viaje en las manos, parecía 10 años más joven. «Todo está firmado», anunció al entrar en la casa. «Empezaremos a trabajar la semana que viene. Carrillo transfiere el dinero, mejoramos la flota, contratamos más conductores. En un mes empezamos a transportar para Industrias Norte, es el mayor fabricante de autopartes de la región». Librada se le echó al cuello. «Me alegro tanto, tanto por vosotros». «Por nosotros», corrigió él besándola. «Este es un nuevo comienzo, Librada, para los dos». Aquella noche se amaron como si volvieran a ser recién casados, apasionadamente, desesperadamente, con el afán de las personas que se redescubren tras una larga separación. Al dormirse en sus brazos, Librada pensó que por fin todo iría bien. Su marido había vuelto con ella. Sus vidas habían vuelto a tener sentido. El cambio se produjo rápidamente, como un aguacero tropical. Una semana después del regreso de Baltasar de Monterrey, Logística Mendivil había renacido. Las oficinas de las afueras de Tepatitlán,
antes silenciosas y semivacías, se llenaron de nuevos empleados. Baltasar contrató a 3 expedidores más, 5 contables y casi 2 docenas de conductores. Los viejos camiones que habían permanecido inactivos en el aparcamiento durante los últimos años se habían vendido para chatarra, sustituidos por flamantes Kenworth y Freightliner, poderosas tractoras que relucían cromadas y pintadas al sol. Era la primera vez en mucho tiempo que Librada veía a su marido tan animado, tan decidido. Baltasar se levantaba al amanecer, tomaba un desayuno rápido y corría a la oficina, donde pasaba el día, y no volvía a casa hasta la noche, cansado pero con los ojos brillantes. Tendrías que haber visto la cara de Ortega cuando me negué a renovarle el contrato, me dijo Baltasar durante la cena, que Librada se encargó de mantener caliente hasta su llegada. Ese viejo ladrón lleva años engañándome y ahora viene a pedirme un descuento. Un descuento, Librada. ¿Y qué le has dicho?, preguntó ella, deslizando a su marido otra ración de esquivitas. Baltasar sonrió, sorbiendo de su copa de vino. Le dije que ahora solo trabajamos con clientes serios, y que sus servicios ya no eran necesarios. Tendrías que haberle visto la cara. Librada sonrió, pero algo en el tono de su marido la hizo estremecerse por dentro. El viejo Baltasar nunca se regodeaba. Era un hombre de negocios duro pero justo, que respetaba incluso a sus competidores. ¿Y cómo fue la reunión con los nuevos proveedores?, preguntó ella, cambiando de tema. Excelente. Ernesto lo arregló todo. Ahora nuestros camiones transportarán componentes para las 3 fábricas más grandes del norte. Eso es un beneficio garantizado a 5 años vista, Librada. 5 años. Eso es maravilloso, querida. Me alegro de que las cosas vayan mejor. Baltasar terminó su vino y alargó su copa para beber otro trago. Era su tercera copa de la noche. Pocas veces se había permitido más de una. ¿Mejorando? Librada, esto es solo el principio. Ernesto dice que podremos internacionalizarnos a finales de año. Envíos a Estados Unidos, ¿te imaginas? Contratos en dólares. Eso suena ambicioso, comentó Librada con cautela, rellenando su vaso. Ambición es algo de lo que siempre he carecido. Baltasar se reclinó en su silla. Me he conformado demasiado tiempo con muy poco. Temía correr riesgos. Y ahora veo las oportunidades que se abren cuando crees de verdad en ti mismo. Librada recogió en silencio los platos de la mesa. Algo en las palabras de su marido la molestaba, pero no podía precisar exactamente qué era. Quizás simplemente no estaba acostumbrada a verle así, seguro de sí mismo, casi chulesco. Después de 3 años de depresión constante, este cambio parecía demasiado brusco. Por cierto, dijo de pronto Baltasar, el viernes hay una cena de empresa. Ernesto ha invitado a todos los socios y a sus esposas. Tendrás que comprarte un vestido nuevo, algo impresionante. Librada se dio la vuelta, sosteniendo una pila de platos. ¿Impresionante? Sí, Ernesto tiene buenas relaciones con gente muy poderosa. El alcalde de la ciudad estará allí, y puede que incluso el gobernador del estado. Tenemos que estar a la altura. Librada asintió. La última vez que había comprado un vestido había sido hacía 3 años, para el aniversario de la empresa, que no había resultado ser tan festivo como esperaban. Entonces ya empezaban los problemas con los clientes. Vale, voy a recoger algo. Algo no, dijo bruscamente Baltasar. Algo que realmente valga la pena. Y joyas. ¿Tienes dinero de la tienda? Librada se tensó. Baltasar nunca se había interesado tan abiertamente por sus ingresos. Hay un poco, pero iba a comprar un nuevo lote de mercancías. Eso puede esperar, le dijo. Ernesto me está presentando a la gente adecuada. El futuro de la empresa puede depender de esta noche. Nuestra empresa, Librada. Ella se obligó a sonreír. Por supuesto, querida. Lo comprendo. Al día siguiente, después del trabajo, Librada fue al centro comercial Plaza Real, el más caro de la ciudad. Nunca había entrado en las boutiques que había allí. Prefería las tiendas más modestas, pero hoy decidió seguir el consejo de su marido. La boutique Elegance la recibió con el aire frío del aire acondicionado y una mirada aún más fría de la dependienta. Una mujer joven con el pelo perfecto y un maquillaje impecable. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó en un tono que claramente insinuaba lo contrario. Librada enderezó la espalda. Puede que no fuera rica, pero era la dueña de su propio negocio y la esposa de un empresario de éxito. Al menos ahora lo era. Necesito un vestido de noche para una recepción de alto nivel, dijo con firmeza.
La vendedora le dirigió una mirada apreciativa. Tenemos varios modelos que podrían quedarle bien. ¿Cuál es su presupuesto? Librada dudó un momento. No había hablado de una cantidad concreta con Baltasar. Enséñame lo mejor que tengas. Una hora más tarde, Librada salió de la boutique con una bolsa que contenía un vestido azul marino de un famoso diseñador español que costaba lo que ella solía gastar en suministros de tienda durante todo un mes. Había comprado unos zapatos de piel suave y un bolso de mano plateado a juego con el vestido. De camino a casa, se sintió culpable. Nunca había sido derrochadora y siempre había reservado la mayor parte de sus beneficios para el desarrollo de su negocio o para un día lluvioso. Y hoy se había gastado un dineral en una prenda que probablemente solo se pondría una vez. Pero Baltasar estaba contento. Cuando le enseñó las compras, le brillaron los ojos. «Esto sí que es diferente», dijo mirando el vestido. «Ahora parecerás la mujer de un exitoso hombre de negocios». «Siempre lo he sido», respondió Librada en voz baja, incluso cuando las cosas no iban tan bien. Era como si Baltasar no hubiera oído sus palabras. «Tendremos que pensar en un coche nuevo para ti. Este viejo Ford ya no se ajusta a nuestro estatus». Librada miró sorprendida a su marido. «Mi coche está perfectamente, no necesito uno nuevo». «Sí lo necesitas», replicó Baltasar. «Con Ernesto andaremos en otros círculos. No podemos tener a la mujer del socio de Carrillo conduciendo una ruina barata». Había una nota en su voz que Librada no había oído antes, autoritaria, casi arrogante. Este no era el Baltasar que ella había conocido todos estos años. No era el hombre con el que se había casado. «Está bien», dijo sin ganas de discutir. «Veré lo que puedo hacer». La cena de empresa se celebraba en el Grand Hotel, el más lujoso de la ciudad. Librada nunca había estado allí y se sintió incómoda entre las columnas de mármol, las arañas de cristal y los lacayos de librea. Ernesto Carrillo parecía un hombre alto, con el pelo canoso en las sienes y una mirada penetrante en sus ojos oscuros. Su mujer, Marisol, parecía una modelo de fotografía, delgada, con rasgos faciales perfectos y con un vestido que debía de costar 10 veces más que el de Librada. «Por fin conozco a la mujer que ha apoyado a Baltasar durante tantos años», dijo Ernesto, besando galantemente la mano de Librada. «Me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?». Librada miró sorprendida a su marido. En los últimos años, Baltasar rara vez la había mencionado en las conversaciones con sus socios. «Por supuesto», sonrió Ernesto. «Solía decir que nunca habría podido superar las dificultades sin ti, que era su apoyo y su inspiración». Librada sintió que un rubor inundaba sus mejillas. ¿De verdad había dicho eso Baltasar? ¿O Ernesto solo estaba siendo un buen diplomático? La velada transcurrió como un borrón. Librada conoció a docenas de personas cuyos nombres olvidó de inmediato. Baltasar era el centro de atención. Sonreía, contaba chistes, hablaba de posibles contratos. Parecía completamente en su elemento, como si hubiera pasado toda su vida en estos círculos, y bebía, vaso tras vaso, sin emborracharse, pero cada vez más alto, cada vez más seguro de sí mismo. Librada le observaba cada vez más alarmada. Este no era su Baltasar, o quizá era el suyo. ¿Podría ser este quien realmente era y el hombre reservado y respetuoso que ella conocía no era más que una versión temporal nacida de las circunstancias? «Tu marido es una auténtica pepita», le dijo Marisol cuando ambos se quedaron un momento a solas en la mesa del buffet. Ernesto se dio cuenta enseguida. «Dice que Baltasar tiene garra, justo lo que necesita para los grandes negocios». «O así, Baltasar siempre ha sido decidido», respondió Librada con cautela. Marisol se rió. «No seas modesta, querida. Ernesto me contó que tu marido sacó literalmente su empresa de la tumba. Eso es algo que no todo el mundo puede hacer». Librada sonrió cortésmente, pero en su interior se acumulaba una sensación de inquietud. ¿Estaba Baltasar exagerando los servicios prestados a su nuevo socio? ¿O estaba ocultando deliberadamente lo difícil que había sido el último año para su empresa? Regresaron a casa pasada la medianoche. Baltasar estaba claramente achispado, pero no borracho, al menos no lo suficiente como para que los demás lo notaran. Pero Librada conocía muy bien a su marido. Vio cómo su habla se ralentizaba ligeramente, cómo gesticulaba un poco más teatralmente. «Ha sido una velada estupenda», dijo Baltasar, dejando caer la chaqueta en una silla del pasillo. «¿Has visto cómo me ha dado la mano el gobernador? Ernesto y él son viejos amigos. ¿Te imaginas las perspectivas que se abren?
Librada recogió en silencio su chaqueta y la colgó en el perchero. Se sentía agotada, no tanto físicamente como emocionalmente. Durante toda la tarde había interpretado el papel de esposa admiradora y comprensiva, sonriendo a desconocidos, entablando conversaciones triviales. Y todo el tiempo se sintió como una impostora, como si estuviera en el escenario en lugar de en una recepción real. Estuviste magnífica, continuó Baltasar, sirviéndose un whisky. Marisol dijo que la habías impresionado, y ella no es de las que se impresionan fácilmente, ya lo sabes. Me alegro, respondió Librada en voz baja. Parece una mujer interesante. Baltasar sonrió. ¿Interesante? Pertenece a la alta sociedad de Monterrey. Su padre posee la mitad de los bienes inmuebles de la ciudad. Y tú dices, interesante. Librada sintió una punzada de irritación. Lo siento, no me había dado cuenta de que tenías que admirarla solo por su origen. Baltasar frunció el ceño. No se trata de orígenes, se trata de conexiones, de oportunidades. Si queremos ascender al siguiente nivel, tenemos que aprender a girar en esos círculos. ¿Nosotros?, preguntó Librada. ¿O tú? ¿Hay alguna diferencia? Baltasar terminó su whisky de un trago. Somos una familia. El éxito de la empresa es nuestro éxito mutuo. Librada suspiró. Por supuesto. Lo siento, es que estoy cansada. Fue la primera noche en muchos meses que se fueron a la cama sin darse las buenas noches. En las semanas siguientes, Baltasar estuvo en casa cada vez con menos frecuencia. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, a menudo oliendo a alcohol. La empresa crecía. Cada día Librada tenía noticias de nuevos contratos, nuevos clientes, nuevas oportunidades. Pero a medida que el negocio crecía, también lo hacía el abismo que los separaba. En las raras veladas en las que Baltasar cenaba en casa, la conversación giraba invariablemente en torno a sus éxitos. Hablaba de reuniones con gente importante, de planes de expansión, de cómo su nombre empezaba a aparecer en los periódicos económicos. Y ni una sola vez le preguntó a Librada por su negocio, por cómo iban las cosas en la tienda que antaño había significado tanto para ambos. Una tarde, cuando Baltasar regresó de nuevo tarde, Librada se aventuró a hablar con él. No nos hemos visto mucho últimamente, le dijo, tomando asiento en el borde de la cama, donde Baltasar ya se estaba preparando para dormir. Estoy trabajando, Librada, respondió él sin mirarla. Construyendo nuestro futuro. Lo comprendo, pero ¿podrías venir a casa temprano de vez en cuando? Al menos una vez a la semana. Podríamos cenar juntos, hablar. Baltasar suspiró. Ahora mismo estamos en un momento crítico. Tenemos un contrato con Automotores Pachuca, el mayor distribuidor de piezas de automóvil del país. No puedo permitirme distracciones. ¿Distraído? Librada sintió que algo se estremecía en su interior. ¿Quieres decir que ahora nuestra convivencia es una distracción para ti? Sabes que no me refería a eso, replicó irritado Baltasar. Pero los negocios requieren un compromiso total, sobre todo a estas alturas. ¿Y qué hay de tu salud? Apenas duermes, bebes a todas horas. Conozco mi medida, la interrumpió bruscamente Baltasar. Y no necesito sermones. Librada se quedó callada. No se trataba solo de un nuevo Baltasar. Era un hombre completamente distinto, un hombre que ella no conocía, y tal vez nunca conoció de verdad. Una noche, cuando Baltasar estaba en otra reunión de negocios, Librada llamó a su hermana. ¿Podemos vernos? Necesito hablar, dijo, intentando que su voz sonara normal. Por supuesto, respondió Socorro de inmediato. ¿Pasa algo? Por teléfono no. Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, un lugar donde era poco probable que se encontrara alguno de los nuevos conocidos de Baltasar. Librada solo pidió té. No tenía apetito. No tienes buen aspecto, dijo enseguida Socorro, mirando atentamente a su hermana. ¿Qué te pasa? Librada se quedó mirando su taza unos segundos, ordenando sus ideas. Baltasar ha cambiado mucho. ¿Por el éxito de la empresa? Creo que sí. Pero es más que eso. Él se ha convertido en otra persona, Socorro. Casi nunca está en casa. Bebe todo el tiempo. Solo habla de dinero y estatus. Socorro sacudió la cabeza. ¿De verdad te sorprende? Siempre dije que había algo en él que era escurridizo. No siempre fue así, dijo Librada a la defensiva. Antes era atento, cariñoso. Éramos compañeros. ¿Y ahora? Ahora, Librada suspiró pesadamente.
Ahora me siento más como un adorno en su nueva vida. La mujer de un empresario de éxito. Un papel, no una persona. ¿Has hablado con él de ello? Lo intenté, pero no me escucha. Dice que no entiendo las exigencias de las grandes empresas. Socorro cogió la mano de su hermana. Quizá deberíamos separarnos por un tiempo. ¿Hacerle saber que no vas a aguantar esa actitud? Librada negó con la cabeza. No, no puedo dejarle. Sobre todo ahora que por fin las cosas empiezan a ir mejor. Tal vez solo sea una fase temporal. Quizá cuando se le pase la primera euforia del éxito vuelva a ser el de antes. Socorro miró a su hermana con escepticismo. ¿Y si no lo hace? Librada no contestó. No sabía qué hacer si su marido no volvía a ser el hombre que ella había llegado a amar. La situación llegó a su clímax 2 meses después de que Ernesto Carrillo firmara el contrato. Logística Mendivil era ahora un actor reconocido en el mercado del autotransporte, no solo en Tepatitlán, sino en todo el estado. Baltasar había llevado realmente a la empresa al siguiente nivel, pero el precio de ese éxito era cada vez más evidente. Aquella noche, Librada oyó el ruido de un coche que se detenía hacia las 2 de la madrugada. No dormía. Últimamente el insomnio se había convertido en su compañero constante. Un momento después, la puerta principal se abrió de golpe y Baltasar entró en la casa. No solo estaba achispado, estaba borrachísimo. «¡Librada!», gritó, tambaleándose en el pasillo. «¿Dónde estás? Ven aquí». Ella bajó las escaleras, poniéndose una bata. «¡Calla, Baltasar! Te van a oír los vecinos». «No me importan los vecinos». Balanceó el brazo y casi se cae. «Que se enteren. Que todo el mundo se entere de que Baltasar Mendivil ha firmado hoy un contrato con Transportes Nacionales. El mayor contrato de la historia de la empresa». Apestaba a alcohol y a puro. Llevaba la corbata quitada, la camisa desabrochada y una marca de carmín en la solapa de la chaqueta. «Enhorabuena», dijo Librada en voz baja. «Quizá deberías acostarte, lo hablaremos mañana». «No», Baltasar la agarró por los hombros. «No comprendes la importancia del momento. Esto es un gran avance, Librada. Ahora estoy en las grandes ligas. Ahora soy una fuerza a tener en cuenta». Intentó besarla, pero Librada se apartó. El olor a alcohol y a perfume ajeno era insoportable. «¿Qué?». Baltasar dio un paso atrás, mirándola a la cara con ebrio desconcierto. «¿No te alegras por mí? ¿Por nosotros?». «Me alegro por la compañía», respondió Librada con cautela. «Pero no me gusta el estado en que vuelves a casa. Y ese carmín en tu chaqueta». Baltasar bajó la mirada a su solapa y se echó a reír. «Ah, ¿eso? Es que Marisol se emocionó demasiado al felicitarme. Ya conoces a esas señoras de sociedad. Para ellas, un beso en la mejilla es tan natural como un apretón de manos». Había algo falso en su voz, y Librada sintió de pronto que ya no le creía. No podía creerle. «Baltasar, tenemos que hablar en serio, sobre nosotros, sobre lo que está pasando». «¿De qué hay que hablar?». Se balanceó de nuevo. «Todo va genial. La empresa prospera, el dinero fluye. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Recuerdas siquiera la última vez que tuvimos una conversación normal? No sobre negocios, no sobre contratos. ¿Simplemente hablar?». Baltasar frunció el ceño. «¿De qué hablas? Hablamos todo el tiempo». «No, Baltasar. Tú hablas y yo escucho. Esto no es una conversación». Le hizo un gesto con la mano y se dirigió a la barra del salón. «Lo estás dramatizando todo, como siempre». Librada le siguió. «No te sirvas otra copa, ya estás bastante borracho». Baltasar se dio la vuelta bruscamente. «¿Ahora vas a decirme lo que tengo que hacer en mi propia casa? ¿Después de todo lo que he hecho por nosotros? ¿Por nosotros?». Librada sintió que la ira se acumulaba en su interior. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por nosotros y no por ti? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo iba mi tienda? ¿Te has dado cuenta de que he perdido 5 kilos de preocupación? ¿Te has preguntado por qué no puedo dormir por las noches?». Baltasar se sirvió un whisky, ignorando sus protestas. «Eso es lo que pasa. Estás celosa de mi éxito. Tu pequeña tienda te da una miseria, mientras que yo estoy construyendo un imperio. Y en vez de apoyarme, montas una escena». Librada sintió que se le cortaba la respiración de resentimiento. «Mi tiendecita nos dio de comer durante 3 años, mientras tú te quedabas en casa compadeciéndote de ti misma. Nunca te regañé por ello, nunca te hice sentir un fracasado.
te apoyé, creí en ti. ¿Y ahora no crees? Baltasar bebió un gran sorbo de whisky. Ahora que por fin he conseguido lo que soñaba. No sé con qué soñabas realmente, dijo Librada en voz baja. Porque el Baltasar que yo conocí nunca soñó con llegar a ser así. Así como, se acercó un poco más, asomándose amenazadoramente sobre ella. Con éxito, respetado, rico, arrogante, egoísta, borracho. Algo parecido al dolor brilló por un momento en los ojos de Baltasar, pero fue inmediatamente sustituido por la rabia. Fuera, murmuró con los dientes apretados. ¿Qué? Fuera del salón. Quiero estar solo. No puedo escuchar más recriminaciones tuyas. Librada no se movió de su asiento. No, Baltasar. Tenemos que arreglar esto ahora. No puedo seguir viviendo como si no estuvieras. Baltasar estrelló el cristal contra la pared. Los fragmentos salpicaron en todas direcciones. Unas gotas de whisky salpicaron la cara de Librada. ¿Es así? Gruñó. Entonces sal de mi casa. Lárgate de una vez. Librada se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Tú no lo dices en serio. Eso es exactamente lo que quiero decir. Baltasar se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo de su silla. Todo lo que haces es criticarme. Cuando las cosas iban mal, me reprochabas mi inacción. Ahora que lo he conseguido, te disgusta la forma en que lo he logrado. Yo nunca te he reprochado nada, objetó Librada en voz baja. Siempre he apoyado tus decisiones. No. Baltasar golpeó la mesa con el puño, haciendo que el jarrón de flores temblara peligrosamente. Siempre me has mirado por encima del hombro con tu maldita tienda. ¿Crees que no lo he visto? Librada sintió que todo su interior se apretaba de dolor. ¿Era realmente así como la había percibido todos estos años? ¿Como una rival en lugar de una aliada? Baltasar, estás borracho. Hablemos por la mañana cuando estés sobrio. Estoy perfectamente sobrio. Dio un paso hacia ella, y Librada retrocedió involuntariamente. Por primera vez en mucho tiempo, veo las cosas claras. Nunca has creído realmente en mí. Me tolerabas, condescendías conmigo. Eso no es cierto, y lo sabes. Trató de hablar Librada con calma, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. Yo te he querido. Siempre te he querido. ¿Amado? Baltasar entornó los ojos. ¿Entonces ya no me amas? Librada se dio cuenta de que había caído en una trampa. No importaba lo que ella dijera ahora. En su estado actual, él lo malinterpretaría. Te quiero, Baltasar, pero no al hombre en el que te estás convirtiendo. Se rió, pero esa risa era amarga y desagradable. ¿Y qué quieres que sea? ¿Ese patético perdedor que se sentaba en casa y temía salir para no encontrarse con antiguos clientes? ¿Ese debilucho que dejaba que su mujer mantuviera a la familia? Nunca fuiste un pelele, dijo Librada con firmeza. Fuiste un hombre que afrontó dificultades, un hombre que pasó por momentos difíciles. Eso no te hizo menos a mis ojos. Baltasar la miró fijamente durante un largo momento, como si tratara de ver algo detrás de las palabras. Mientes, dijo finalmente. Me despreciabas. Lo veía en tus ojos cada noche cuando volvía a casa sin nuevos contratos. Librada negó con la cabeza. Era inútil discutir. En ese estado, Baltasar no podía oírla, no quería oírla. Me voy a la cama, dijo, volviéndose hacia las escaleras. Lo hablaremos por la mañana. No. Baltasar la agarró del brazo, demasiado fuerte. Lo hablaremos ahora. Quiero saber la verdad. ¿Estás contento con mi éxito? ¿Realmente satisfecho? Librada le soltó la mano lentamente. Me alegro de que a la empresa le vaya bien, pero no me alegro de cómo te ha afectado a ti, en nosotros. Baltasar guardó silencio un rato, digiriendo sus palabras. Luego su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. Hasta aquí la respuesta. No puedes alegrarte solo por mí. Siempre encontrarás algo con lo que meterte. Baltasar, no, levantó la mano deteniéndola. No quiero oír nada más. Vete a la cama si quieres. Yo vuelvo a la oficina. Al menos allí la gente aprecia lo que hago. Se dirigió hacia la puerta con paso inseguro. No puedes conducir así, le siguió Librada. Estás completamente borracho. Llamaré a un taxi, le espetó por encima del hombro. A las 3 de la mañana. Baltasar, por favor. Se giró bruscamente.
¿Qué? ¿Tienes miedo de que me estrelle? No te preocupes, no te dejaré viuda con un montón de deudas. La empresa vale millones ahora. Tendrás suficiente para el resto de tu vida. Aquellas palabras fueron más duras que una bofetada. ¿De verdad creía que solo le importaba el dinero? Me preocupas tú, no el dinero, dijo ella conteniendo a duras penas el temblor de su voz. Claro que sí, sonrió Baltasar. Por eso siempre me reprochas que no esté mucho en casa, porque estás preocupada. Abrió la puerta de un tirón y salió a la noche, dejando a Librada sola en una casa vacía que cada día le resultaba más extraña. Por la mañana, Baltasar no regresó. Librada llamó a la oficina de la empresa, pero la secretaria le dijo que el señor Mendivil tenía una reunión con clientes importantes y no podía ponerse al teléfono. Por la tarde, la situación se repitió. Al tercer día, Librada fue ella misma a la oficina. El edificio que albergaba Mendivil Logistics había cambiado desde la última vez que ella había estado allí, hacía unos 6 meses. La fachada se había renovado, había un gran cartel con el logotipo de la empresa y delante aparcaban coches caros. En el mostrador de recepción se sentaba una joven perfectamente maquillada, que miró a Librada con una mirada de evaluación. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó fríamente. Me gustaría ver a Baltasar Mendivil. ¿Tienes cita? Librada tragó saliva. No, soy su mujer. Los ojos de la recepcionista se abrieron débilmente. Un momento, por favor. Levantó el auricular del teléfono y dijo algo en voz baja. Luego se volvió de nuevo hacia Librada. El señor Mendivil está ocupado en este momento en una importante conferencia, pero podrá verla dentro de 15 minutos. ¿Le apetece un café? A Librada le pareció que estaba metida en una absurda obra de teatro. Su marido podrá recibirla, como si fuera un cliente o un proveedor. No, gracias, esperaré. 15 minutos se convirtieron en 30, luego en 45. Finalmente, tras una hora de espera, la recepcionista levantó la cabeza del ordenador. El señor Mendivil está listo. Librada caminó por el largo pasillo hasta una puerta con un cartel que decía, presidente de la compañía. El despacho de Baltasar solía ser una pequeña habitación con una sola ventana. Ahora era un amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Baltasar estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura. Ante él yacían algunos documentos, que estudiaba desafiante sin levantar los ojos hacia su mujer. «Podías haberme avisado de que venías», dijo finalmente, dejando los papeles a un lado. Llamé 2 veces. Tu secretaria dijo que estabas demasiado ocupado para hablar con tu propia mujer. Baltasar arrugó la nariz. Tengo muchas reuniones importantes. Nos estamos expandiendo en el mercado internacional. Eso lleva tiempo. ¿Y tu familia? También lleva tiempo. ¿No lo has olvidado? Baltasar miró su reloj. Tengo una reunión dentro de 20 minutos. ¿Por qué no me dices por qué estás aquí y no perdemos el tiempo con recriminaciones? Librada sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Dónde se había metido el hombre con el que se había casado? Aquel que una vez faltó a una reunión importante porque estaba resfriada y necesitaba cuidados. He venido a ver qué nos pasaba, dijo en voz baja. No has estado en casa en 3 días. Después de esa horrible pelea. Estaba preocupada. Baltasar apartó la mirada. Pasé la noche en un hotel. Los dos necesitábamos tiempo para calmarnos. ¿Y no pudiste llamar? ¿Para decirme dónde estabas? ¿Que estabas bien? Baltasar suspiró. Mira, Librada, quizá fui demasiado duro aquella noche. Bebí más de lo habitual. Estaba entusiasmado con el nuevo contrato. Me echaste de casa. Me dijiste que me fuera. No me refería a eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir, Baltasar? Porque últimamente he dejado de entenderte por completo. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Quise decir que necesito espacio, tiempo para pensar. Todo sucede tan deprisa. Contratos, tratos, nuevas oportunidades. A veces siento que no estás a la altura de estos cambios, que me estás haciendo retroceder. Librada sintió que todo se enfriaba en su interior. ¿Te estoy echando para atrás? ¿Por qué? ¿Por querer verte al menos de vez en cuando? ¿Preocupándome cuando bebes demasiado? ¿O recordándote quién eras antes de que el dinero fuera para ti más importante que cualquier otra cosa? Baltasar se dio la vuelta, con la cara contorsionada por la ira. No te atrevas a hablarme de dinero.
Durante 3 años viví como un perdedor mientras tú jugabas a ser una empresaria de éxito con tu tienda. Durante 3 años comí las sobras de la mesa de tu éxito. Y ahora que por fin he conseguido algo importante, intentas arruinarlo. Nunca te consideré una fracasada, dijo Librada, sintiendo que le temblaban los labios. Jamás. Mentira. Baltasar golpeó con el puño el marco de la ventana. Lo veía en tus ojos todos los días. Veía lástima, veía decepción. No era lástima, Baltasar. Era amor, cariño. Pero parece que ya no recuerdas cómo es eso. Baltasar se dio la vuelta. No tengo tiempo para esta charla. Tengo una reunión. Claro que sí, dijo Librada con amargura. Siempre tienes una reunión importante cuando se trata de nuestra relación. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo deje todo y me vaya a casa a hablar de sentimientos? Llevo un negocio, Librada. La gente cuenta conmigo. ¿Y yo qué? Yo también contaba contigo, contando con que mi marido siguiera siendo el hombre con el que me casé. Baltasar sacudió la cabeza. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Si no puedes aceptarlo, quizá deberíamos vivir separados durante un tiempo. Aquellas palabras golpearon a Librada como una bofetada. ¿Tú quieres romper? Yo no he dicho eso. He dicho que necesitamos tiempo para pensar, para tener claras nuestras prioridades. Mis prioridades siempre han estado claras, Baltasar. La familia, tú, nuestro futuro juntos. ¿Cuáles son las tuyas? El teléfono del escritorio de Baltasar sonó, evitándole tener que contestar. ¿Sí? Descolgó el auricular. Diles que voy enseguida. Se volvió hacia Librada. Ahora tengo que irme. Hablaremos en casa. ¿Cuándo? No lo sé. Quizá el fin de semana. Ahora tengo demasiadas cosas que hacer. Librada asintió, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y frustración. Por supuesto, los negocios son más importantes. Salió del despacho sin esperar respuesta. En el fondo de su mente, sabía que Baltasar no vendría este fin de semana. Tal vez no volvería, al menos no el Baltasar que ella conocía y amaba. Durante el mes siguiente, Librada vivió como en una niebla. Seguía levantándose cada mañana, abriendo la tienda, atendiendo a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Esperaba que Baltasar apareciera por fin en casa, pero solo venía de vez en cuando a recoger algunas cosas y nunca se quedaba a dormir. Apenas hablaban, siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado. Una tarde, Librada estaba sentada en la cocina, tomando té y mirando una grieta en la pared que debería haberse arreglado hacía tiempo. Últimamente se había dado cuenta de muchas pequeñas cosas. Un picaporte suelto, una tabla del suelo que crujía, una mancha en la alfombra del salón. En el pasado, Baltasar se había dedicado a reparar las cosas en cuanto se rompían, o había que ponerlas al día. Ahora la casa se estaba deteriorando poco a poco, igual que su matrimonio. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Los pasos en el pasillo eran pesados y desiguales. Librada supuso que Baltasar había vuelto a emborracharse. Últimamente ocurría con más frecuencia. Apareció en la puerta de la cocina, despeinado, con los ojos enrojecidos. «Ah, ya estás en casa», dijo sin mucho entusiasmo. «Sigue siendo mi casa», respondió Librada en voz baja. «Nuestro hogar». Baltasar se encogió de hombros y se dirigió a la nevera. Sacó una botella de cerveza, la abrió y bebió un buen trago directamente del cuello. «¿Cómo va tu tienda?», preguntó bruscamente. Librada enarcó las cejas, sorprendida. Hacía meses que Baltasar no le preguntaba por su negocio. «Bien, estable, estable», repitió con una risita. «Esa es la palabra, estable, aburrido, previsible. En los negocios, estable es buena señal», observó Librada. «¡Ja!». Baltasar tomó otro sorbo. «En un negocio pequeño, tal vez. En una grande es señal de estancamiento. Nunca te arriesgas, nunca sales de lo establecido. Por eso te quedas en el mismo nivel». Librada sintió que la irritación crecía en su interior. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, no podía resistirse a hacer comentarios condescendientes sobre su tienda. «Prefiero un pequeño negocio estable a uno grande basado en el alcohol y la arrogancia», dijo con calma. Baltasar se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué has dicho?». «Ya lo has oído». Librada dejó la copa a un lado. «¿A qué has venido, Baltasar? ¿A recoger otras cosas?». Él negó con la cabeza. «He venido a decirte algo. Quería esperar el momento oportuno, pero al parecer no lo habrá».
¿Y de qué se trata? Baltasar hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Ernesto y yo estamos ampliando el negocio, nos vamos a internacionalizar. La semana que viene firmaremos un contrato con los americanos. Enhorabuena, respondió Librada secamente. ¿Eso es todo? No, después de firmar el contrato, habrá un crucero de negocios. Un viaje de 2 semanas al Caribe en el yate de Ernesto. Todos los grandes socios, clientes potenciales, inversores estarán allí. Un acontecimiento muy importante para nuestro negocio. Librada se encogió de hombros. ¿Y quieres decir que te vas a ir otra vez por mucho tiempo? Ya estoy acostumbrada. No exactamente. Baltasar bebió otro sorbo de cerveza. Quiero que pagues mi parte de los gastos de este crucero. Librada se quedó mirando a su marido, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Ya lo has oído. Ernesto pone el yate, pero cada socio paga su propio servicio, entretenimiento, comidas, etc. Es una práctica habitual. ¿Y quieres que yo... qué? ¿Que te dé dinero para este crucero? Exactamente. Sé que tienes ahorros de la tienda. Siempre has sido ahorrador. Librada miró a Baltasar sin saber si bromeaba o hablaba en serio. ¿Vienes a casa borracho después de un mes de ausencia y me pides que te pague unas vacaciones de lujo en un yate? No son vacaciones, objetó irritado Baltasar. Es un viaje de negocios, uno muy importante para la empresa. ¿Para una empresa que dices que vale millones? ¿Por qué no te llevas el dinero de allí? Baltasar desvió la mirada. La situación es un poco más complicada que eso. Ahora mismo, todos los fondos disponibles están invertidos en desarrollo. Estoy en un aprieto temporal de liquidez. ¿Y Ernesto? ¿No puede ayudar a su socio? Él está proporcionando el yate como es. Y es una cuestión de prestigio, ¿sabes? Si no puedo pagar mi parte, parecerá que tengo problemas de dinero. Librada se levantó lentamente de la silla. Eres tú el que tiene problemas de dinero, Baltasar. Si vienes a pedírselo a una esposa a la que no te has molestado en visitar en un mes. No lo entiendes. Su voz se hizo más fuerte. Este crucero podría abrirnos las puertas a grandes negocios. Contratos americanos, envíos internacionales. Eso es lo único que te importa. Librada sacudió la cabeza. Contratos, envíos, dinero. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? ¿Ya ni siquiera te importa eso? Baltasar golpeó la botella sobre la mesa. Hago todo esto por nosotros, por nuestro futuro. No, Baltasar. Lo haces por ti, por tu ego. No te importa nuestro futuro. Si lo hicieras, no me habrías dejado sola durante un mes sin venir siquiera a ver cómo estaba. No tuve tiempo. Nunca tienes tiempo para tu mujer, pero siempre tienes tiempo para cenas de negocios, recepciones, eventos corporativos. He visto las fotos en las redes sociales, Baltasar. De ti rodeado de mujeres hermosas en cada recepción. Te he visto sonreírles, ponerles la mano en el hombro. Ni siquiera intentas ocultar tus aventuras. Baltasar enrojeció de ira. ¿Me estás siguiendo? No. Solo miro las fotos que cuelga tu preciado Ernesto, de las que presume ante el mundo. Son solo negocios. Baltasar dio un paso hacia su mujer. Así son las cosas en nuestro círculo. Dulces palabras, un poco de coqueteo, no significa nada. Para ti, tal vez, replicó Librada con amargura. Pero para mí significa que mi marido está demostrando públicamente lo poco que su mujer significa para él. Baltasar apretó los puños. Deja de ponerte dramática. He venido a hablar de un asunto concreto y empiezas otra vez con recriminaciones. Has venido a pedir dinero, no a hablar. Claro que sí. He venido a pedir dinero. ¿Cuál es el problema? ¿No somos una familia? ¿No se supone que debemos apoyarnos mutuamente? Librada se rió amargamente. ¿Familia? Hace un mes que no estás en casa, Baltasar. Un mes. No llamaste, no escribiste. Ni siquiera sabías si estabas vivo o no. ¿Es este el comportamiento de un hombre para quien la familia es importante? He estado ocupado. Sí, ocupado. Demasiado ocupado para una esposa, pero no demasiado para jóvenes modelos en fiestas de empresa. Baltasar golpeó la pared con fuerza. Ya basta. No voy a escuchar esto. Respóndeme sin rodeos. ¿Vas a darme el dinero o no? Librada se enderezó, mirando a su marido directamente a los ojos. No, Baltasar.
No te voy a dar dinero para un crucero en el que te diviertas con otras mujeres mientras yo me quedo sola en casa. Tengo mi orgullo. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Orgullo? ¿Lo tienes? ¿Tener una patética tienda de cosméticos en las afueras de la ciudad? Sí, lo tengo, respondió Librada con calma. De una mujer que construyó su negocio desde cero, que se gana la vida, que no ha olvidado sus principios, ni siquiera cuando su marido olvidó los suyos. Baltasar la miró fijamente durante unos largos segundos, con los ojos encendidos de ira. ¿Cómo es que no puedes pagar este viaje?, gruñó finalmente. Eres una empresaria de éxito, tan independiente. ¿O es que tu exitoso negocio te impide cuidar de tu marido cuando necesita ayuda? Puedo ocuparme de mi marido, respondió Librada en voz baja, pero no de un borracho que viene a casa una vez al mes a pedir dinero. Baltasar cogió un jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared con fuerza. Los fragmentos volaron por toda la cocina. ¡Fuera de mi casa!, gritó, con la cara morada de rabia. ¡Fuera ya! Librada no se movió de su asiento. Esta es mi casa, Baltasar, igual que es la tuya. No, yo pagué la mayor parte de la hipoteca. He estado ganando más. Esta casa es mía, y te digo que te largues. ¡Ya! Baltasar agarró los hombros de Librada con tal fuerza que seguro que le dejó moratones en la piel. Ella nunca le había visto así. La cara retorcida de rabia, los ojos inyectados en sangre, espuma en las comisuras de los labios. «Me haces daño», dijo en voz baja. Por un momento, algo parecido a la comprensión brilló en los ojos de Baltasar, pero desapareció de inmediato, sustituido por una nueva oleada de ira. «¡Fuera de aquí!», gritó, empujándola hacia la salida. «Me buscaré una mujer más joven y agradable, y no voy a tener a una vieja como tú en casa». Las palabras dolieron más que sus dedos clavándose en sus hombros. Una vieja. Así era como él la veía ahora. La mujer que había estado a su lado todos estos años, que había estado a su lado cuando el mundo le había dado la espalda. Había pasado una semana desde la noche en que Baltasar echó a Librada de casa. Vivía con Socorro, en un piso estrecho pero acogedor, en el centro de la ciudad. Todas las mañanas Librada se despertaba con una pesadez en el pecho que no desaparecía hasta la noche. Cada mañana esperaba que Baltasar llamara, que le dijera que estaba equivocado, que le pidiera que volviera. Y cada noche se acostaba con el corazón roto, porque el teléfono estaba en silencio. Siguió yendo a su tienda, sonriendo mecánicamente a sus clientes, dando consejos sobre el cuidado de la piel. Ninguno de ellos se daba cuenta de que la mujer que tenían delante lo había perdido todo. Su casa, su marido, su esperanza de futuro. La vida que tanto le había costado construir durante 10 años se había derrumbado en un instante, y no sabía cómo recoger los pedazos. El miércoles por la mañana, mientras Librada abría la tienda, sonó el teléfono. El número de Baltasar. Su corazón latió a una velocidad vertiginosa. Era el momento. Por fin había entrado en razón. Se había dado cuenta de lo que había hecho. ¿Sí? Su voz temblaba de emoción. Librada. La voz de Baltasar sonaba extrañamente distante, como si estuviera hablando con un extraño. «Tengo algo que decirte». «Te escucho». Hubo una pausa en el auricular, y Librada casi pudo sentir físicamente que su marido captaba las palabras. «Llevo toda la semana pensando en ello», pronunció por fin. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Y he llegado a la conclusión de que estamos mejor divorciados». Librada sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Divorcio. Una palabra que echaba por tierra 10 años de vida en común. «Divorcio», repitió mecánicamente. «Sí, creo que sería lo mejor para los dos. Hemos cambiado, nos hemos convertido en personas diferentes. Ya no somos el uno para el otro». Librada guardó silencio, tratando de comprender sus palabras. Con qué facilidad hablaba de ello, como si se tratara de la cancelación de un contrato comercial, no de la destrucción de una familia. «¿Librada? ¿Estás ahí?» La voz de Baltasar sonaba impaciente. «Sí, estoy aquí. Es solo que es inesperado». ¿Inesperado? ¿Después de lo que pasó la semana pasada? Esperaba que llamaras para disculparte, para decir que estabas equivocado». Baltasar sonrió, y había tanto desdén en ese sonido que Librada sintió físicamente el dolor. «¿Disculparme?
¿Por qué? ¿Por decir por fin la verdad? ¿Por dejar de fingir que todo iba bien cuando en realidad nuestro matrimonio llevaba muerto mucho tiempo? Nuestro matrimonio no estaba muerto, objetó Librada en voz baja. Al menos no para mí. Porque estás viviendo una ilusión, replicó bruscamente Baltasar. Siempre hemos vivido. No somos el uno para el otro, Librada. Nunca lo hemos sido. He crecido fuera de esa relación. Tengo otro círculo social, otros intereses, otras necesidades. Necesidades. Otras necesidades. Se hizo eco Librada. ¿Te refieres a otras mujeres, con las que te fotografían constantemente en las recepciones? ¿Las más jóvenes que yo, las más guapas que yo? No se trata de ellas. Baltasar estaba claramente empezando a molestarse. Se trata de ti y de mí. Se trata de que ya no somos pareja, y cuanto antes lo admitamos, mejor para los dos. Librada sintió que algo en su interior finalmente se rompía. El último hilo de esperanza al que tan desesperadamente se había aferrado todos estos días. De acuerdo, dijo con una calma glacial. Si eso es lo que quieres, nos divorciaremos. Ya he hablado con el abogado. Tendrá todo el papeleo listo. Y no te preocupes, te compensará generosamente. No quiero que te quedes en la indigencia. Qué generoso por tu parte, sonrió con amargura Librada. Echando a tu mujer de casa, pidiéndole el divorcio y luego ofreciéndole noblemente el dinero. Solo intento ser justo. Baltasar sonó impaciente en su voz. Llevamos 10 años casados. No quiero que te quedes sin nada. No te preocupes por mí. Cuidaré de mí misma. Lo que tú digas. El abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles. Bien. Entonces, hasta luego. Adiós, Baltasar. Pulsó el botón de desconexión y se quedó mirando el teléfono largo rato, como si pudiera dar respuesta a todas las preguntas que bullían en su interior. ¿Cómo podía renunciar tan fácilmente a su matrimonio? ¿Cómo podía hablar de divorcio con tanta distancia, como si se tratara de la venta de un coche viejo? Librada trabajó todo el día con el piloto automático. Sonreía a los clientes, respondía preguntas, hacía recomendaciones, pero algo oscuro y pesado se acumulaba en su interior. No era solo dolor o resentimiento, era pura y fría rabia. Baltasar no tenía derecho a hacerle esto. No tenía derecho a echarla de su vida como a una cosa sin valor solo porque había encontrado a alguien más joven, solo porque se había vuelto exitoso y rico. No tenía derecho a fingir ser un marido cariñoso durante 10 años y luego convertirse en un egoísta cruel de la noche a la mañana. Al final del día, la rabia había cristalizado en una decisión clara. Baltasar no debía salir impune de esta situación. No debía continuar su exitosa vida, su ascenso en la escala social, mientras ella recogía los pedazos de su corazón roto. Después de cerrar, Librada no fue al piso de socorro. En cambio, se dirigió a la redacción de Estilo y Vida, la revista femenina más popular de Tepatitlán. A menudo publicaban historias sobre celebridades locales, sobre escándalos de la alta sociedad. Y Baltasar Mendívil, con sus contratos millonarios y sus conexiones con gente poderosa, era sin duda lo bastante famoso como para interesarles. La redacción se encontraba en un moderno edificio de cristal y acero en el distrito financiero de la ciudad. Librada tomó el ascensor hasta la 8ª planta y se acercó al mostrador de recepción, donde estaba sentada una joven perfectamente peinada y maquillada. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista, dirigiendo a Librada una mirada de evaluación. Necesito hablar con uno de los redactores, dijo Librada con firmeza. Tengo una historia que podría interesarles. ¿Qué tipo de historia? En la voz de la secretaria se oía un ligero desdén. Sobre Baltasar Mendívil y Ernesto Carrillo, sobre cómo el dinero y el poder cambian a las personas, sobre traiciones y mentiras. La secretaria se animó visiblemente. Mendívil, ¿propietario de la empresa de transportes? ¿El socio de Carrillo? Exacto. Y mi marido, o mejor dicho, pronto exmarido. Un momento. La secretaria cogió el auricular del teléfono. Voy a avisar al director. 5 minutos después, Librada fue acompañada a un amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Sentada detrás de un enorme escritorio, había una elegante mujer de unos 45 años, con un corte de pelo corto y una mirada penetrante en sus ojos oscuros. Violeta Montes, se presentó, indicando a Librada que se sentara. Redactora jefe de Estilo y Vida.
Anita me ha dicho que tienes una historia interesante sobre Baltasar Mendivil. Sí. Librada se sentó enfrente y miró a la redactora directamente a los ojos. Una historia sobre cómo el éxito y el dinero convirtieron a un hombre decente en un monstruo. De cómo mi marido me traicionó, me humilló y me echó de su vida como a una indeseada. Violeta se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con interés profesional. Cuéntame más. Y Librada lo contó. De cómo Baltasar había sido un marido atento y cariñoso en los primeros años de su matrimonio. De cómo ella le había apoyado cuando las cosas iban mal en la empresa, sin reprocharle nada, creyendo siempre en él. De cómo la llegada de Ernesto Carrillo y el nuevo dinero convirtieron a Baltasar en un alcohólico arrogante y egoísta. De cómo empezó a descuidarla, a pasar tiempo con otras mujeres en los eventos de la empresa, a ausentarse de casa durante meses. Y por último, cómo había llegado a exigirle dinero para el crucero, y cuando ella se había negado, la había echado de casa, llamándola vieja y prometiéndole que encontraría una mujer más joven. Violeta escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Librada terminó, la editora se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. Es una historia muy fuerte, dijo. Muy personal. Pero necesitamos pruebas. Te das cuenta de que estás acusando a un hombre poderoso de un comportamiento muy desagradable. Sin pruebas, podría considerarse una calumnia. Librada asintió y sacó un sobre de su bolso. Aquí hay fotos de eventos corporativos donde Baltasar se comportándose de forma inapropiada para un hombre casado. Copias de mensajes de texto que envió a otras mujeres. Impresiones de extractos bancarios que muestran cómo sus gastos cambiaron drásticamente tras su asociación con Carrillo. Violeta examinó el contenido del sobre con evidente interés. Impresionante, dijo, hojeando las fotografías. Pero tengo que preguntar por qué hace esto. ¿Venganza? ¿Dinero? Librada negó con la cabeza. Dinero no. No quiero un peso de la publicación de este artículo. ¿Y venganza? Vaciló. En parte venganza, tal vez. Pero sobre todo justicia. Baltasar no debería eludir la responsabilidad por la forma en que me trató. Por la forma en que traicionó nuestro amor, nuestro matrimonio, una vez que las cosas se pusieron en marcha. Violeta la miró atentamente, como si tratara de discernir algo detrás de las palabras. ¿Se da cuenta de que no hay vuelta atrás después de una publicación así? Podría afectar seriamente al negocio de tu marido, a su reputación, a su relación, si alguna vez deciden reconciliarse. No voy a reconciliarme con un hombre que me llamó vieja y me echó de casa, dijo Librada con firmeza. Nuestro matrimonio ha terminado. Baltasar llamó esta mañana y me propuso el divorcio. Es muy amable por su parte, ¿verdad? Después de que ya haya hecho todo lo posible por destruir nuestra familia. Comprendo tu indignación, asintió Violeta. Y si todo lo que me has contado es cierto, tu marido sí que ha actuado indignamente. Cada palabra es cierta. Librada miró a la editora directamente a los ojos. Y tengo pruebas, más de las que he traído hoy. Violeta golpeó el escritorio con la pluma, pensativa. Bien, aceptaré el artículo, pero haremos nuestra propia investigación. Hablaremos con otras fuentes. Comprobaremos los hechos. Y si todo cuadra, el artículo estará en el próximo número, dentro de 15 días. Gracias. Librada sintió un extraño calor derramarse en su interior. Era como si el pesado peso que había estado cargando todos estos meses se hubiera hecho un poco más liviano. No me des las gracias antes de tiempo. Violeta le tendió una tarjeta de visita. Aquí tienes mi número directo. Si se te ocurre algo más, o si tu marido se entera de la inminente publicación y trata de influirte de alguna manera, llama inmediatamente. Librada asintió y se guardó la tarjeta en el bolso. Te mantendré informada. Ya había anochecido cuando salió del edificio de la redacción. Librada respiró profundamente el aire del atardecer, lleno de los olores de la ciudad, gases de escape, comida callejera, el perfume de los transeúntes. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. No de reconciliación con Baltasar. Esa página ya se había pasado. Esperanza de justicia, esperanza de que su dolor no quedara sin reparación. Durante los 15 días siguientes, Librada se reunió varias veces con Violeta y otros periodistas de Estilo y Vida. Hicieron muchas preguntas, aclarando detalles, solicitando material adicional. Librada respondió con franqueza, sin ocultar nada. Si había decidido hacer pública su relación con Baltasar,
No tenía sentido adornar o suavizar la verdad. Los periodistas habían hecho su propia investigación y habían descubierto que Mendivil Logistics y Carrillo Transportes tenían algunas prácticas empresariales cuestionables, información que Librada no tenía, pero que encajaba perfectamente en el cuadro general de la falta de escrúpulos de ambos empresarios. El día antes de que saliera la revista, Violeta llamó a Librada. «Quiero que estés preparada para lo que ocurra después de la publicación», le dijo la editora. «Hemos indagado más de lo que habíamos planeado en un principio, y lo que hemos descubierto podría tener graves consecuencias no solo para la reputación personal de tu marido, sino también para su negocio». «¿Qué habéis encontrado exactamente?». Librada sintió un ligero malestar. Pruebas de evasión fiscal, licitaciones contractuales, posibles sobornos a funcionarios. Trajimos a expertos financieros y abogados. Han confirmado que hay violaciones de la ley. Librada guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Quería castigar a Baltasar por la forma en que la había tratado, pero no tenía intención de enviarlo a la cárcel. «¿Estás segura de tus fuentes?», preguntó. «Son acusaciones graves». «Absolutamente segura», respondió Violeta con firmeza. «No publicaríamos información no verificada. El riesgo de demandas es demasiado grande». «¿Y aún así quiere publicar este artículo?». «Sí, es una información importante de interés público, pero quería que estuvieras preparada para las posibles repercusiones. A tu marido no le hará ninguna gracia una publicación así». «Lo entiendo», dijo Librada tras una pausa. «Y estoy preparada para cualquier cosa». Por fin llegó el día de la publicación de la revista. El nuevo número de Estilo y Vida apareció en los kioscos y en los buzones de los suscriptores a primera hora de la mañana. En la portada había una gran inscripción: «El reverso del éxito. Los oscuros secretos del imperio empresarial Mendivil Carrillo». El artículo tenía 6 páginas completas. Empezaba con la historia personal de Librada: traición, humillación, exilio de su casa. Luego pasaba a los negocios turbios, las tramas fiscales, cómo Baltasar y Ernesto utilizaban sus conexiones para obtener ventajas. El texto iba acompañado de fotos de eventos empresariales en los que Baltasar se había familiarizado excesivamente con jóvenes modelos, fotos de reuniones privadas con funcionarios y documentos que demostraban el fraude financiero. El efecto fue inmediato y devastador. Al mediodía, todos los medios de comunicación de la ciudad hablaban del escándalo. Las acciones de las empresas de ambos empresarios se desplomaron en bolsa. Industrias Norte, el mayor cliente de Mendivil Logistics, anunció la rescisión inmediata del contrato. Varias otras empresas también dijeron que estaban revisando sus relaciones comerciales con las firmas de Baltasar y Ernesto. El alcalde de la ciudad convocó una rueda de prensa de urgencia en la que dijo no tener vínculos personales ni comerciales con ninguno de los empresarios, y ordenó a la agencia tributaria y a la fiscalía que investigaran a fondo todos los hechos mencionados en el artículo. Sobre las 3 de la tarde, Librada recibió una llamada de Violeta. «Ha creado usted una gran tormenta, señora Coatl», sonaba respetuosa la voz de la editora. «Tal efecto, confieso que no lo esperaba ni siquiera de nuestro artículo». «Yo tampoco», admitió Librada. «Quería que la gente supiera la verdad sobre Baltasar, pero no pensé que la repercusión sería tan masivas». Las acciones de Carrillo Transportes cayeron un 30%. Logística Mendivil perdió su mayor contrato. Hacienda ya ha empezado a auditar a ambas empresas. Y que yo sepa, algunos empleados de la alcaldía han sido citados para ser interrogados por la fiscalía. Librada sintió un pinchazo de conciencia. Hay cientos de personas trabajando allí. Conductores normales, despachadores, contables. Podrían salir perjudicados si las empresas quiebran. «Siempre hay riesgos en los negocios», observó Violeta filosóficamente. «Y además, si tu marido y Carrillo hacían negocios deshonestos, de todas formas habría salido a la luz tarde o temprano. Tú solo has acelerado el proceso». Después de esta conversación, Librada se sintió extrañamente desolada. Había conseguido lo que quería. Baltasar había sido humillado públicamente, su reputación arruinada, su negocio amenazado, pero no sentía alegría ni satisfacción, solo cansancio y una vaga sensación de que las cosas podrían haber sido diferentes si ella y Baltasar hubieran sido más sinceros desde el principio. Aquella noche,
Cuando regresó al piso de Socorro después del trabajo, sonó el teléfono. El número de Baltasar parpadeó en la pantalla. Librada se quedó mirándolo un largo rato, pensando si contestar o no. Finalmente, decidió que tenía que escuchar lo que tuviera que decir, y cogió la llamada. ¿Sí? ¡Tú! La voz de Baltasar temblaba de rabia. No tienes ni idea de lo que has hecho. Solo he dicho la verdad, respondió Librada con calma. ¿La verdad? Has arruinado mi negocio, has destruido mi reputación. Tú eres la razón por la que Industrias Norte rompió el contrato. Ernesto me acusa de todos los pecados capitales. Hacienda ha iniciado una auditoría. Yo no escribí el artículo, Baltasar. Solo conté a los periodistas cómo me trataste. Todo lo demás es fruto de su propia investigación. ¿Y esperas que me crea eso? Rugió. Lo hiciste a propósito. Querías destruirme y lo has conseguido. ¿Cómo destruiste nuestro matrimonio?, preguntó Librada en voz baja. ¿Cómo destruiste mi fe en ti, mis sueños de nuestro futuro juntos? No compares, gritó Baltasar. Yo solo te propuse el divorcio, y tú arruinaste el trabajo de mi vida. ¿Solo ofreciste el divorcio? Librada sintió que la ira en su interior volvía a estallar. Después de llamarme vieja y echarme de casa, después de humillarme, engañarme y desatenderme durante meses, ¿y te crees con derecho a exigir comprensión? Se hizo el silencio en el auricular durante un momento. Te arrepentirás, murmuró finalmente Baltasar. Por todo lo sagrado, lo lamentarás amargamente. Haré cualquier cosa para destruirte como tú me has destruido a mí. No tengo nada más que perder, replicó Librada con sencillez. Y parece que tú sí. Adiós, Baltasar. Colgó sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono, pero Librada lo apagó. Ya era suficiente. Había dicho todo lo que quería decir. Había hecho todo lo que creía que tenía que hacer. El resto ya no importaba. Socorro entró en la habitación en silencio, llevando 2 tazas de té caliente. He oído parte de la conversación, dijo, tendiéndole una taza a su hermana. ¿Te amenazó Baltasar? Sí, pero eso ya no me asusta. Librada aceptó el té y bebió un sorbo. Una reunión de hierbas aromatizada con menta y miel, la bebida favorita de su madre. ¿Qué puede hacerme? Ya he perdido todo lo que tenía que perder. Podría ser peligroso. Socorro frunció el ceño. Debemos tener cuidado. Baltasar no llegará a medidas extremas. Librada negó con la cabeza. Se valora demasiado a sí mismo y a su libertad, sobre todo ahora que recibe presiones de todas partes. Socorro se sentó a su lado y abrazó con fuerza a su hermana. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Has encontrado la fuerza para defenderte. No todas las mujeres son capaces de eso. He sido paciente durante mucho tiempo. Librada apoyó la cabeza en el hombro de su hermana. Demasiado tiempo. Esperaba que las cosas mejoraran, que Baltasar volviera a ser el hombre que solía ser. Pero un hombre no puede volver a ser lo que nunca fue. Te mereces algo mejor. Socorro acarició suavemente el pelo de su hermana. Siempre mereciste más de lo que él pudo darte. Puede ser, respondió Librada en voz baja. Pero yo le quería de verdad, todos estos años. Lo sé, por eso te duele tanto ahora. Se sentaron en silencio, calentados por el té y el calor del otro. Al otro lado de la ventana parpadeaban las luces nocturnas de Tepatitlán. Se oía el ruido lejano de los coches y la música del piso vecino. La vida normal continuaba, aunque el mundo de Librada se había derrumbado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Socorro. Librada se lo pensó un momento. La pregunta había aparecido a menudo en sus pensamientos durante los últimos días, pero nunca había encontrado una respuesta definitiva. No lo sé. Sigue trabajando en la tienda. Quizá amplíe el negocio con el tiempo. Abra una segunda tienda. O una línea de mis propios cosméticos. Siempre he querido hacerlo, pero el negocio de Baltasar siempre ha tenido prioridad. Me parece un buen plan, asintió Socorro con aprobación. ¿Y qué hay de tu vida personal? Librada sonrió con amargura. ¿Qué vida personal? Tengo 38 años, pronto seré una mujer divorciada con un montón de equipaje en mi haber. No creo que vaya a haber una cola de hombres dispuestos haciendo cola. ¡No seas tonta!, Socorro se indignó. Eres una mujer guapa, inteligente y con éxito. Serás feliz, estoy segura. Solo date tiempo para curarte. Tal vez.
Librada terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. Ahora mismo, me cuesta imaginar que pueda volver a confiar en un hombre. Se te pasará, dijo Socorro con seguridad. Todo pasa, lo malo y lo bueno. Nada dura para siempre. Librada asintió. Su hermana tenía razón. Nada dura para siempre, ni el dolor ni la alegría. El tiempo cura todas las heridas, incluso las más profundas. ¿Y sabes qué es lo más extraño?, dijo Librada pensativa. No me siento satisfecha con lo que hice. Quería vengarme de Baltasar, demostrarle que no podía pisotear mis sentimientos. Y hoy lo he conseguido. Su reputación está arruinada, su negocio en peligro. Su socio probablemente ya esté buscando la manera de distanciarse del escándalo. Pero no siento nada más que agotamiento. La venganza no satisface, dijo Socorro en voz baja. Solo mitiga el dolor durante un tiempo, pero no lo cura. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Para protegerte, para demostrar que no eres una víctima, para seguir adelante. Librada meditó las palabras de su hermana. Tal vez tenía razón. La venganza no era un fin en sí mismo. Era una forma de recuperar el control de su vida, de mostrar fuerza, no debilidad. Probablemente tengas razón, dijo Librada finalmente. ¿Y sabes qué? En realidad me siento más fuerte. Es como si por fin me hubiera desprendido de un gran peso que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Ya ves, sonrió Socorro. Ya estás empezando a curarte. Estuvieron sentadas una al lado de la otra durante otro largo rato, hablando de todo y de nada en particular. Socorro hablaba de su trabajo, de sus planes para ir de vacaciones a la costa, del nuevo vecino del quinto que parecía haberle echado el ojo. Temas corrientes y cotidianos que poco a poco fueron devolviendo a Librada a la normalidad.